Queridos amigos, bienvenidos, buenas noches a esta edición número 34 de Lo que no te han contado, que hoy va a ser un poco diferente. En primer lugar, porque te quiero invitar a una reflexión que a lo mejor a los ciudadanos españoles, europeos, acostumbrados a una vida más o menos cómoda, en un lugar del mundo agradable, en un lugar alejado de problemas y tragedias que en otros lugares son cosas del día a día, son habituales, a lo mejor hay algo que se nos pasa de largo muchas veces. Y es que cuesta muchísimo más llegar del 1 al 5 que del 10 al 1. Con esto pasa como con la confianza, que dicen que sube por las escaleras y baja en ascensor. Un país cuesta mucho construirlo. Una democracia, un sistema de derechos y libertades, cuesta un mundo. Y a veces el mero hecho de implantarlo en un lugar requiere ciertas carambolas y casualidades que son prácticamente improbables, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la degeneración es mucho más rápida. De hecho, la mera eh, pasividad a la hora de observar si conservamos los derechos que nos dieron, muchas veces lo que provoca es que la degeneración se acelere. Y a lo mejor tenemos una actitud determinada actitud un tanto imprudente con respecto a cómo juzgamos nuestra situación y cómo realmente a veces estamos metidos en declives que no nos explicamos exactamente bien o que no sabemos ver. Es el caso de Venezuela. A lo mejor allí se inició de una forma un tanto más, de hecho así fue, un poco más impactante, con cierto drama, con un golpe de Estado que generó decenas de muertos. Pero a lo mejor ahora el país y los venezolanos, que siempre tienen nuestro cariño y nuestras mejores palabras y nuestros mejores deseos, por supuesto, pero a lo mejor ahora hay quien se ve en un laberinto sin salida, allí. Hoy vamos a tener el testimonio de una persona, de un joven de 30 años, 31, que se llama Andrés Villavicencio, que nos va a contar por la que ha pasado los últimos meses. Y su historia realmente es dramática, pero a la vez aleccionadora. Y vamos a hablar con él porque estoy seguro que nos lo va a contar de una forma que por lo menos nos va a hacer reflexionar, ya no solamente sobre la situación de ese país latinoamericano, ese país hispanoamericano, hermano, sino también sobre la que se nos puede venir encima en cualquier momento si el lugar en el que damos por supuesta la democracia degenera de golpe, como consecuencia, como decía, de un fenómeno inesperado o de una degeneración continuada, que es por cierto la que llevan sistemas como el peronista o como el chavista. Pero antes de todo eso, simplemente quería aclarar determinados conceptos y comentar varias informaciones que han sucedido esta semana y que una vez más nos ponen, se podrían comentar como chascarrillo, pero que desde luego me parecen más serias o más preocupantes de lo que parece. Veíamos hace unos días a una ministra de la izquierda radical, desde luego sospechosa de oportunista en cada uno de sus movimientos y cada uno de sus cambios de personalidad, casi camaleónica, todo por conseguir en el poder. Me refiero a Yolanda Díaz. Ella hacía estas declaraciones el otro día. Permítame que les diga una frase que a España le ha quedado o le ha sentado muy bien la subida del salario mínimo interprofesional. Le sienta muy bien. Esto es el país de futuro que queremos. Es el país que da esperanza. Es el traje que le queda bien a España. Se refería al salario mínimo interprofesional, es decir, la base mínima, el salario mínimo que por un trabajador, por su jornada semanal completa, puede cobrar en España, que ha ascendido, si no me equivoco, con la cifra a 1.184 euros después de una subida que han anunciado los sindicatos y el gobierno, el Ministerio de Trabajo, a bombo y platillo. Por supuesto, la patronal quedó fuera de la negociación. Y por supuesto, una vez más, esta medida, lejos de venderla en su justa medida, es decir, lejos de hablar de una subida en un contexto de prácticamente esta inflación, en el que es verdad que esa variable se ha reducido durante los últimos tiempos, pero los precios siguen subiendo, en un momento en el que la situación de los españoles no es mejor que hace 5 años, por ejemplo, ni siquiera que hace 2, ni siquiera que hace 1. En este momento se nos vende esto, como dice Yolanda Díaz, como la consecución de un incremento sobre una herramienta hiperpoderosa que es la del salario mínimo. Una retribución, por cierto,
no te estoy engañando, con la cual no se puede alquilar un piso y prácticamente no se puede vivir en una habitación en cualquiera de las grandes ciudades españolas actualmente. Una cantidad que no aleja a la gente de algo, de un concepto, de una palabra que no se pronuncia en este país, pero que se evidencia cada vez más en el día a día, que es la de la pobreza o la del coqueteo con. Pues bien, llama la atención porque unos días después, muy poco después de que Yolanda Díaz dijera estas palabras que has visto en el anterior corte, se produjo esto que vemos en esta imagen. El gobierno obliga a los trabajadores con salario mínimo a pagar IRPF. No se refería a todo, se refería al 20%, aproximadamente 500.000 de personas que, pese a cobrar esto mínimo, reitero, por una jornada extenuante de trabajo, importante esto no es gente vaga, esto no es gente que esté en su casa, esto es gente que trabaje y cobra el mínimo, y ahora los van a sangrar, les van a obligar a pagar IRPF. Y no solamente a ellos, también nos acordamos, y me quiero acordar y quiero recordar a los que ves en esta imagen, a los autónomos. Casi 900.000 autónomos tendrán que pagar 450 euros extra a la seguridad social por cotizar por debajo de sus ingresos. Autónomos que van a pagar más, autónomos a los que ni siquiera se ha avisado de cuánto les ha afectado la subida de las cuotas a la seguridad social. Escandaloso. Autónomos conocidos por ti, por mí, trabajadores, y a la vez 500.000 personas que cobran el salario mínimo interprofesional, poco más de 1.000 euros, a los que también les van a cobrar impuestos. Esto del Estado social, de lo que hablan siempre, sale caro. Esto del incremento del gasto público, que ya si no me equivoco del dato asciende al 45,5% del Producto Interior Bruto. Esto de que el país deba el 105% de su PIB, es decir, de toda la riqueza que se genera en España en un año, tiene sus consecuencias. Esto de no querer recortar o esto de no gestionar la economía nacional con la responsabilidad con la que se administraría la de una familia, tiene consecuencias. Y al final es un Estado que cuanto más gaste y cuanto más envejecido esté, toda esta crisis también tiene un aspecto demográfico, por supuesto, y cuanto más envejecido esté el Estado, más caro será. Y cuanto menos se intente recortar o se actúe con prudencia a la hora de gastar, más dinero tendrán que pagar los trabajadores. Ellos llegaron al poder y han dicho por activa y por pasiva que van a gravar con un 50% el impuesto de los bancos. Los bancos, por cierto, que son los que mantienen, los que constituyen el sistema financiero, los que dan financiación a las empresas que lo están pasando mal, los que dan financiación a los ciudadanos que se quieren hipotecar. Evidentemente hay que ser muy primo, hay que ser muy ignorante en economía para pensar que un incremento impositivo a los beneficios de los bancos no va a redundar en un sablazo a los ciudadanos, por una parte o por otra. Estos llegaron diciendo que los ricos iban a pagar más dinero. Con el dinero sucede una cosa muy curiosa. El dinero, la riqueza, se va de una forma muy sencilla de los territorios en los que se encuentra ante políticas hostiles. En cambio, la pobreza se asienta y se pega como una lapa al territorio. No es que sea más valiente o más cobarde, es que simplemente no puede hacerlo. Cualquier subida impositiva que provoque una fuga de capital, lo único que va a hacer es empeorar la situación de los pobres. En España, por mucho que engañen, estos mentirosos, las grandes cargas impositivas las tienen los que cobran entre 20.000 y 150.000 euros anuales. Y ahora ese nivel tiene que bajar. Evidentemente, cuanto más se gaste, más tendrán que aportar unos y otros. Y quienes no se libraban de pagar el IRPF, ahora se lo van a hacer pagar, los que cobran el salario mínimo profesional. Llama mucho la atención porque todo esto ha generado una especie de conflicto en el gobierno entre María Jesús Montero, Hacienda, la que tiene las llaves de la caja, madre mía que las tenga María Jesús Montero, y Yolanda Díaz, que en otro de sus ejercicios de cinismo y de populismo, muy habitual, por cierto, en Sumar,
Por cierto, el otro día uno que trabaja en un ministerio que se llama Javier Padilla, qué tipo, daba una lección en un artículo, este es médico, dice, es decir, desde el punto de vista científico, lo decía, daba un artículo sobre la masculinidad tóxica y su relación con los suicidios. Hay que ser cafre, hay que ser desalmado para decir eso. Hay que tener muy poca vergüenza para jugar con el drama de las personas. También hay que tener muy poca vergüenza para actuar como en política, como superviviente, como corcho que siempre sale a flote, incluso pese a enfrentarse a su partido, lo hace Yolanda Díaz. Esto decía en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, después de que se conociera el sablazo a los que cobran el salario mínimo. Es verdad que yo creo que los españoles y las españolas se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Entonces, nosotras desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene aporte más y, desde luego, las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues, desde luego, sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. Por si no te ha quedado clara del todo la exposición, simplemente por resumir algunos datos. En esta imagen puedes ver que estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. El 17,1% de los españoles, de los trabajadores españoles, cobra entre 0 y un salario mínimo interprofesional. Es decir, como máximo 1.184 euros. En la siguiente imagen puedes ver que el 48,3% de los trabajadores, casi la mitad, cobra entre 1 y 2. Yo escribía en El Independiente, que sabes que es el periódico en el que escribo todos los días, un artículo esta semana en el que decía que España es un país de tiesos, somos un país de tiesos. Este es el país en el que nos dicen que nuestra economía prospera, nuestra economía es la mejor de la eurozona. Este es un país en el que, como ves en la siguiente imagen, hay 671.000 hogares que cobran los 570 euros del ingreso mínimo vital. Que habrá quien piense que hay gente que vive de la paga o que no. Ahora bien, creo que hay un debate o una afirmación que es incuestionable. En España hay núcleos fuertes, hay millones de personas que actualmente no conocen la prosperidad. Y me atrevo a afirmar que hay otras tantas, sino más, que ven como la que tienen se puede esfumar. Y no me refiero a una gran prosperidad, sino simplemente al bienestar. Y hemos llegado a esta situación en este país. Por eso, palabras como las del presidente del gobierno, mentiroso, que tampoco tiene especial escrúpulos a la hora de realizar determinadas afirmaciones para protegerse en el poder o para convencerse de las mentiras en una especie de proyección absurda. Por eso solamente, con esa desvergüenza, dice palabras como las siguientes. Uno coge las tertulias de estos medios de comunicación que tanto nos quieren, ¿no? Lo digo en términos sarcásticos, y da la sensación de que España se va al garete, se rompe, se hunde. Cuando somos la mejor economía del mundo, cuando antes de ayer el Fondo Monetario Internacional ha dicho que España va a continuar creciendo por encima del 2% y vamos a ser una de las principales economías que crezca en el mundo también. España es un país de gente trabajadora, de gente competitiva. Tendremos nuestros fallos, tendremos nuestros demonios y tendremos nuestros enfrentamientos que aquí evidentemente hemos analizado. Y a lo mejor muchas veces de forma injusta. No lo digo que no. Y España es un país en el que hay millones de personas, y digo millones porque son millones, son 3,5 millones, 2,5 millones, perdón, que cobran el salario mínimo, trabajando duro cada día. Y hay personas que se las ven y se las desean para llegar a final de mes. Hay personas, todos lo hemos visto, como la inflación se ha comido una parte de nuestros ahorros o de nuestros ingresos. O como la inflación hace que cada vez que vayamos al supermercado, a lo mejor tengamos que recortar en la cesta de la compra. No me estoy refiriendo a los caprichos, a las cenas. No, en la cesta de la compra. Y eso ocurre en España. Es una tomadura de pelo que el presidente del gobierno básicamente nos ponga a parir, como en ese vídeo, por atrevernos a cuestionar los mensajes con respecto al cohete económico, como decía Félix Bolaños hace no mucho. No, España es un país en el que hay grandes capas de la población donde no existe esa prosperidad, donde no hay holgura económica,
Y sí, estamos en una zona privilegiada del mundo, seguramente, no tengo dudas sobre eso tampoco. Ahora bien, que hay cierta degeneración, declive económico, es evidente. Se deberá a causas exteriores. El Producto Interior Bruto de la eurozona pesa menos sobre el PIB mundial que hace 20 años. Y esas causas pesan, evidentemente. Las tensiones comerciales, la guerra de Ucrania, eso ha afectado a la economía española. Pero también hay causas internas, indómitas. Y una de ellas se puede achacar a la gestión económica. Son una tomadura de pelo esos mensajes. No solamente el declive se ha producido en lo económico. También hay un declive en, como podemos ver en esta imagen, en la gobernanza. Esto es de una estadística de la World Governance Indicators, es decir, los indicadores de gobernanza global, que hacen ver que los índices democráticos de gobernanza españoles y de lucha contra la corrupción se han desplomado desde el año 2000. Y desde el año 2000 aquí no solamente ha gobernado el PSOE, también ha gobernado el Partido Popular. Y no solamente han gobernado estos dos partidos, sino que las diferentes autonomías han gobernado varios. Y todos, en realidad, y digo todos, desde una posición independiente, son responsables de esta caída. Y a todos les han surgido casos de corrupción. Tanto al Partido Popular, como a los nacionalistas catalanes, como a los vascos, como al PSOE. El PSOE de Aldama, el PSOE de Ábalos, el PSOE de Begoña Gómez, el de David Sánchez, el maestro Azagra. Todos estos son casos de corrupción que impactan sobre los estándares democráticos españoles. Y todos esos son aspectos a observar. Porque, como te decía al principio del programa, las democracias, al igual que se proclaman, se derriban. Y puede parecer que estamos muy lejos en cualquier país del mundo de ese punto, pero a veces simplemente hace falta un hecho luctuoso, una tragedia o algo inesperado para que lo que considerábamos como una democracia plena se transforme en otra cosa. A lo mejor celebrando elecciones, como la Argentina peronista, kirchnerista. Pero eso ya es otra cosa. Y a lo mejor el que el gobierno de España haya ido tomando instituciones y ataque ahora a los periodistas, a los jueces, nos debería desde luego preocupar. Vamos a tener, como te anunciaba, después de tratar estos asuntos que me parecían importantes para iniciar esta edición de Lo que no te han contado, número 34, Big One Media, recuerda. Vamos a tener un testimonio, una entrevista larga, vamos a hacer, a Andrés Villavicencio, que es un joven venezolano que creo que puede servir de ejemplo en muchas cosas. Y creo que su testimonio, desde luego, por eso le he invitado a este programa, te puede ser valioso. Vamos allá. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Tenemos el honor de tener con nosotros en Lo que no te han contado esta semana a Andrés Villavicencio. Andrés, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias a ti, Rubén, por invitarme. Y saludos a toda tu audiencia. El placer es nuestro. Y lo primero que yo creo que quiere saber la audiencia, por lo menos lo que creo que amerita en este caso, es quién es Andrés Villavicencio y qué hace aquí. Sí, bueno, Andrés Villavicencio es un venezolano de 31 años que llegó a Madrid el 19 de agosto. El motivo por el que llegué a Madrid el 19 de agosto es que tuve que exiliarme de Venezuela. El motivo por el que tuve que exiliarme es que fui testigo electoral el 28 de julio en las elecciones presidenciales donde Edmundo González ganó con 67% de los votos. Recuerdo que en mi centro electoral era la 8ª vez que yo era testigo. La primera vez que había sido testigo había sido en el 2012, en la elección presidencial de Capriles y Chávez, y puedo dar testimonio porque estuve allí, de que en esa elección Hugo Chávez obtuvo el 56% de los votos. Esta vez, en un barrio humilde de una ciudad del interior, un barrio obrero, donde había mucho control y coacción social por parte del Estado, Edmundo González obtuvo el 82% de los votos.
Y eso es lo más importante de esto, que era un suficiente termómetro para saber que habíamos ganado. Imagínate por un momento, Rubén, que el PP obtuviese 82% en un pueblo abertzale de Vizcaya. O sea, bastaría con ver esas actas para saber que han ganado a nivel nacional, porque es un resultado inesperado y además que ni en sus mejores pronósticos hubiesen obtenido. Pues eso pasó Mira, en mi centro electoral. Antes de empezar con tu historia, que sinceramente, por lo que hemos comentado antes de la entrevista, es tan interesante como triste, en realidad, lo que sucedió hace unos meses. Yo simplemente quiero plantear una reflexión, porque sabes que hay españoles que están preocupados con respecto a, por ejemplo, lo que señalan informes sobre la, vamos a llamarlo, degeneración de la España institucional, de la democracia española. Y yo evidentemente no quiero ponerte entre la espada y la pared al preguntarte por España, pero sí que quisiera preguntarte algo. ¿Tan rápido degenera un país? Oye, no es tan rápido, pero sí es cierto que cuando tú comienzas la senda de la degeneración, es un camino que es muy difícil de desandar. Y al menos en Venezuela, la degeneración institucional comenzó cuando el chavismo, cuando el Partido Socialista comenzó a nombrar militantes a dedo en las instituciones públicas y a colonizarlas, como la Fiscalía General de la República, como la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Judicial en Venezuela, cómo comenzó a nombrar magistrados de forma ilegal para tener una mayoría que le permitiera sentar jurisprudencia de izquierda, entre otras muchísimas cosas, y por supuesto que esto destruyó el oficio público como carrera. El oficio público en Venezuela se convirtió en un aguantadero de la política donde no están los más aptos, no están a través de un proceso de meritocracia, están los mejores, sino que están los que tienen un enchufe con el partido de gobierno. Y esto hizo no solo que degeneraran Venezuela a nivel institucional, sino también a nivel económico, sino también a nivel productivo, sino también a nivel social y moral. Y eso fue lo que destruyó por completo mi país. Porque en principio este tipo de movimientos, como de la izquierda populista, que de hecho hay varias manifestaciones en Latinoamérica, ya más allá de la situación de Ecuador, como lo degenerado, de la guerrilla colombiana, no sé, las manifestaciones en Brasil, la más suave, por decirlo de alguna forma, en Chile, pero que es lo mismo, la de Uruguay, país donde ocurre vive. en Nicaragua. Sí, bueno, de Nicaragua quizás sea el caso con el de El Venezuela peor. más grave. Sí. Al final, al principio llegan con apoyo popular, Y sí. Pero es eso pero de se que vuelven quitan las carreras. incontestables con el tiempo. Así es, como que a través de los resortes democráticos llegan al poder y quitan la escalera para que nadie más nunca pueda acceder al poder sino ellos y perpetuarse en el poder. Y que además todo el entramado jurídico que ellos van creando lo hacen precisamente para nunca dejar el poder. Y eso lo vivimos en Venezuela. Vamos a ponernos en el pasado verano, verano de 2024. Sí. ¿Cómo empieza el proceso electoral? Porque yo recuerdo aquí tener a Miguel Otero, el presidente del Nacional, Sí. y comentarme que había mucha esperanza en María Corina. Y en esa alternativa a Maduro. Y es cierto que durante la campaña, y corrígeme si me equivoco, había como cierta esperanza de que ahora sí, de que un cuarto de siglo después podía sobrevenir el cambio. ¿Tú tenías esa sensación? ¿El Por pueblo supuesto. venezolano tenía esa En las sensación? calles era muy nítido que había, yo creo que más que una decisión electoral, había un pacto social de que el chavismo se tenía que ir. A donde tú fueses, un barrio de cualquier clase social, si tú ibas a un polígono industrial, si tú ibas a la tienda, si tú ibas al mercado, si tú ibas a una ferretería, en todos lados había una conversación donde se decía que había que salir del chavismo, que había que votar por María Corina. Luego, cuando se sustancia una violación a la Constitución, que fue la ilegal inhabilitación de María Corina Machado, porque esto hay que decirlo, María Corina Machado está en un momento de popularidad muy alto. Ella venía de ganar unas primarias en la oposición con el 93% de los votos. Participó en más de 2.700.000 venezolanos y ella obtuvo el 93% de los votos. Fue casi elegida candidata por aclamación, ¿no? Entre esos, mi voto. Yo voté por María Corina Machado en la primaria y me siento muy orgulloso porque creo que el tipo de liderazgo que ella representa, que es un liderazgo inflexible frente al atropello, era precisamente el que necesitábamos para enfrentar este sistema, este régimen. Ahora, ¿cuál es la segunda violación que hace el chavismo? Sabes que producto de la crisis humanitaria que nosotros hemos vivido, más de 8 millones de venezolanos están fuera del país. Sí, sí, Y mira, la diáspora venezolana, sí, sí. sí, y mira que mi país es un país de 32 millones de habitantes y hay Sí. 8 millones fuera. Para que te imagines la dimensión
de la crisis y de la catástrofe que hemos vivido los venezolanos. Entonces, evidentemente, la elección en el exterior es determinante. Imaginemos que de estos 8 millones pueda votar la mitad, pueda votar 4 millones, y al momento de hacer la inscripción se inscriben 3 millones, 3.500.000. Evidentemente, más del 90% de estos votos van a ser votos por la oposición. Claro. Es gente que fue sacada a través del hambre de Venezuela, expulsada a través de la crisis y jamás le darían el voto a Nicolás Maduro. Pues, ¿qué hizo el chavismo? Impidió la inscripción de los venezolanos en el exterior. Entonces, con la inhabilitación de María Corina, más el impedimento que los venezolanos en el exterior pudieran inscribirse para votar, ellos ya habían sacado las cuentas de que les bastaba para desmovilizar al votante opositor y poder arrebatar la elección. Pero hicieron una tercera cosa, que a través del Poder Judicial, ellos secuestraron las tarjetas electorales de los partidos y se las asignaron a gente que son literalmente tarifados del sistema. Nosotros los conocemos como los alacranes, que son básicamente una oposición arrodillada, una oposición que asume el relato chavista por completo, que cuando tiene una intervención se dedica a atacar es a la real oposición, pero jamás lo verás haciéndole la crítica al sistema. Sí, son como polizones, ¿no? Que viajan dentro del mismo barco, sí. Mucha gente le dice la oposición de Vichy, ¿no? En referencia a lo que fue Francia durante la Segunda Guerra Mundial en aquella ocupación. Bueno, entregándole las tarjetas a estos tipos, ellos fabricaron más de 7 candidaturas de falsa oposición. Entonces el chavismo sacó las cuentas. Inhabilitamos a María Corina. Desmovilizamos el voto opositor, impedimos que el votante en el exterior pueda votar y, en tercer lugar, que el poco voto que se movilice se disperse. Y con eso era suficiente para arrebatar la elección. ¿Y qué pasa? Que la gente entendió lo que había que hacer. María Corina no fue mezquina y apoyó a Edmundo González, que hubo una negociación también bastante ardua y amplia en ese tema, que ellos también inhabilitaron a una segunda persona, que fue una profesora universitaria llamada Corina Lloris, que ellos impidieron su inscripción sin ninguna excusa, así como inhabilitaron a María Corina sin juicio. A María Corina le inhabilitaron sin un debido proceso, sin permitirle revisar su expediente, y la inhabilitación que literalmente imprimen por correo se le entregan a un tercero en la puerta de la Contraloría para que la lea. Y el contralor que inhabilita a María Corina es Elvis Amoroso, a quien luego de inhabilitar a María Corina lo premian nombrándolo presidente del Consejo Nacional Electoral. O sea, por donde tú lo veas, fue algo ilegal, algo ilícito. Prepararon las elecciones. Yo simplemente, antes de seguir con tu historia, lo digo porque creo que es interesante para las personas que nos ven. ¿De qué carece un venezolano en el día a día? Hablabas de crisis humanitaria, ¿de qué carece? Porque medicamentos, dificultades para comer, la seguridad, ¿cómo lo podemos definir o cómo lo puede definir alguien como tú, que lo ha vivido durante 31 años y especialmente durante los últimos años, esa crisis humanitaria? Sí, y que fue agravándose año tras año, debo decir. Nunca hubo una mejoría, ¿no? Lo primero es la escasez de alimentos. Nosotros tuvimos escasez de alimentos por una cosa, y es que Hugo Chávez se dedicó a expropiar y a destruir al sector privado, a destruir al sector productivo, y cuando ya Venezuela no producía ni siquiera los alimentos suficientes para autoabastecerse, ellos comenzaron, gracias a que el barril de petróleo está en más de $110, a tener una agresiva política de puertos donde importaban lo que antes producíamos nosotros y podían tapar esa escasez. ¿Qué pasa? Que hubo una red de corrupción gigante con la distribución de los alimentos. Hubo un caso en el que dejaron perder miles de toneladas de comida porque la compraron y la guardaron para semanas antes de un proceso electoral, y en eso de guardarlas la comida se pudrió y fue un escándalo gigantesco en el año 2010. Te estoy hablando del año 2010. 2010, o sea, sí. Chávez vivo, el barril en 110 y todavía no se hablaba de la diáspora venezolana y ya había una crisis gigante en Venezuela. Otra cosa que vive un venezolano de a pie, apagones. No sé si ubicas esta palabra, que se va la luz. Claramente, sí, y hay apagones que duran varios días. Sí, por ejemplo, yo que no soy de Caracas, no soy de la capital, sino que soy de una ciudad del interior, que a nivel demográfico pudiera decir que es como el equivalente a un Getafe, una ciudad de 150.000, 180.000 habitantes. Se va la luz todas las semanas y nunca tienes una explicación institucional de qué ocurrió. Ellos simplemente emiten un comunicado de que se ha presentado una falla y tal, pero no te hablan nunca, no hay ni una disculpa por el lucro cesante de tanta gente que pierde dinero por no poder desarrollar su actividad económica debido al apagón. No hay nunca una explicación de quién fue el responsable o de qué medida va a tomar la empresa para que eso no se repita. No, simplemente la luz se va y tú tienes la certeza de que a la semana siguiente vas a seguir teniendo apagones. Otra cosa es el agua. Ante esas cosas, cuando tú intentas manifestar tu malestar por alguna cosa así, la mirada acusadora de vecinos o de personas que colaboran con el régimen, los famosos, lo que llamamos aquí chivatos,
Sí, que en Venezuela lo llamamos Sí. los sapos. Los sapos. Sí, no, ellos tratan de impedir la protesta de ellos. De hecho, ellos hicieron una cosa bastante fascista, que fue una app que se llamaba Ben App, que servía literalmente para que tú acusaras a tu vecino. Y eso fue sacada, por supuesto, de la App Store y de la Play Store y ya no estaba disponible en la app porque era literalmente una app para que tú señalaras a que alguien lo fueran a meter preso. Porque además en Venezuela, lamentablemente, se realizan detenciones extrajudiciales. En Venezuela se institucionalizó el secuestro. En Venezuela pueden tumbar la puerta de tu casa sin una orden de allanamiento y pueden detenerte sin una orden de detención. Eso me parece muy interesante además porque lo denunció la misión de Amnistía Internacional y de Sí. la misión de la ONU, Y perdón, Michelle Bachelet la también. misión de la eso es en Venezuela. Y aún así, eh, políticos y expolíticos españoles, como ya no solamente en el caso de Rodríguez Zapatero, como representante del Grupo de Puebla, como observador, sino también Juan Carlos Monedero, lo niegan cuando hablan Bueno, de... Juan Carlos Monedero, disculpa que te interrumpa, Rubén, hizo la cosa más miserable que yo he visto en mi vida, que fue prestarse a ir a dar un taller sobre derechos humanos en el Helicoide, en un centro de torturas. O sea, imagínate tú por un momento la bancarrota moral tan infinita y la miseria espiritual que tú tienes que tener para ser capaz de ir a hablar de derechos humanos en un centro de torturas. Eso fue lo más ofensivo que ha podido hacer un político español hacia la causa venezolana. Te lo digo como venezolano exiliado que soy. Jamás algo me había ofendido tanto como eso que hizo el señor Monedero. La gente, por cierto, de otras ciudades termina también en el helicoide, es decir, se ha convertido en el centro Es como un epicentro de presos tortura, sí. políticos. Sí, de hecho hay una detención que fue la peor, que es la de una dirigente de un estado llamado el Estado Portuguesa, que se llama María Oropesa, que ella transmitió por un live en su cuenta de Instagram de cómo estaban rompiendo la reja de su casa para llevársela detenida. Y luego de que esa detención se produjo, a ella la llevan al helicoide y el chavismo publica un video editado con no sé si ubicas la canción o la música de esta película de Freddy Krueger de terror. Sí, la de Viernes 13, claro. Sí, la han puesto de fondo y era ella siendo llevada, detenida al helicoide y el video fue publicado desde la cuenta institucional de la DGCIN. O sea, para que tú Claro, pero veas hasta qué punto está destruido todo el sistema. ¿cómo se Venezuela. siente un venezolano cuando ve a políticos de otros países, en este caso de España, haciendo de una labor que históricamente se ha llamado la de tontos útiles, que realmente ha sido muy habitual con el socialismo y con el comunismo en el resto del mundo? ¿Cómo se siente? Porque claro, no sé si eso acentuará la sensación de soledad o el sentimiento de soledad. No, para nada. Esa es su intención. Mm. Esa es su intención. Pero la verdad es que no lo logran. Nosotros sabemos muy bien quiénes son esta gente de Monedero y todo su grupo, que desde hace muchos años están con el chavismo y desde hace muchos años están blanqueando los crímenes que el chavismo hace. Y es muy grave que esto ocurra, ¿no? O sea, imagínate por un momento que ocurriera al revés, ¿sabes? O sea, tú te imaginas por un momento que viniera algún venezolano a sentarse en un programa de televisión a reivindicar el golpe de Tejero, por ejemplo. O sea, es que literalmente es eso lo que ellos están haciendo. Chávez fue el Tejero venezolano, Chávez dio un golpe de Estado fallido, asesinó a más de 200 personas, trató de asesinar al presidente de la República, que en ese momento era un presidente democráticamente electo en un sistema democrático, tan democrático que mira que a Chávez lo indultaron y siendo el candidato presidencial más inhabilitable de la historia de Venezuela, no lo inhabilitan, sino que le permiten competir. Y frente a eso, Chávez se alzó frente a un sistema democrático. Hoy Venezuela no lo es, Claro. no es un sistema democrático. Claro. Otra cosa que quería decirte, que no quería que se me Sí, por olvidara favor. mencionarlo, cuando tú me preguntas cómo era el día a día de un venezolano, mira, por lo menos en mi ciudad, en Punto Fijo, es normal que comunidades enteras pasen 1 mes y medio, 2 meses sin agua, sin acceso al agua potable, sin acceso, o sea, que tú Tremendo. abras el grifo del baño o abras el grifo del lavaplatos y no salga agua. Y entonces en Venezuela ocurre algo y es que quienes tienen la posibilidad de hacer un esfuerzo muy grande por pagar camiones cisterna, almacenan el agua durante semanas en tanques muy grandes que ocupan todo el espacio a veces del patio. Tú puedes ir a la casa de un venezolano y verás que hay tanques y hay tubos de agua llenos porque sabes que vas a pasar muchas semanas sin agua. Y Todo esto además, en un país que es tropical, es fértil, es rico en recursos, es decir, no estamos hablando claro, de Sudán. claro, y que todo está estatizado.
porque no creas tú que hay un servicio de agua privado. No, no, está todo estatizado, igual que la energía eléctrica está también todo estatizada. Te lo digo porque en Venezuela se cumplieron todos los fetiches comunistas Claro. y no funciona el sistema. Y no funciona el sistema. No sé quién decía aquello de deja a un comunista a gestionar el desierto y acabar ahora con escasez escasez de- de arena. Totalmente. En Venezuela lo puedes ver. Volvamos, Andrés, al día de las elecciones, porque comentabas en una entrevista, no recuerdo el medio que te la hizo, que hasta las 6 de la tarde, que es cuando se estaba previsto el cierre de los centros electorales, todo fue con Con mediana normalidad. mediana normalidad, pero que a partir de ahí Sí. se empezaron a ver situaciones extrañas, raras, ¿no? Sí, te explico, porque nuestro proceso electoral es de 6 a.m. a 6 p.m. ¿Qué debe ocurrir a las 6 p.m? Imprimir el acta de escrutinio. ¿Qué es el acta de escrutinio? El acta donde la máquina te emite el resultado candidato por candidato de cómo quedó la elección. ¿Qué contiene un acta de escrutinio? Un acta de escrutinio contiene un código QR único, contiene un código alfanumérico único y contiene además la firma del testigo electoral de la oposición, el testigo electoral del chavismo, el presidente de la mesa y los miembros A y B. Es decir, es incuestionable la veracidad de un acta cuando tú ves todos estos elementos. Es lo que te quiero decir. Pero ¿qué pasa en mi centro electoral? Era la 8ª vez que yo era testigo y siempre en ese centro, y fue la primera vez que se negaron a entregar la copia de las actas. Yo recuerdo que la coordinadora del Consejo Nacional Electoral dice, te explico, en mi centro electoral hay 3 mesas y por ley se debe realizar un sorteo y la mesa elegida se va a escrutar. ¿Qué quiere decir el escrutinio? Abrir la urna, contar papel por papel y cotejar ese resultado con el resultado emitido por las actas, ¿no? Ella dice, bueno, por sorteos ha sido elegida la mesa número 2. ¿Qué pasa? Que luego de terminar el escrutinio vamos a entregar la copia de las actas a los testigos presentes. De la mesa número 1 y la mesa número 3 no se van a entregar copias de las actas, no se realizará escrutinio y el acta única que se va a quedar el CNE está prohibido fotografiarla. Tú podrás imaginar cómo fue mi reacción en ese momento, Claro. Rubén. Fue la protesta inmediata. No solamente la mía, sino la de todos los testigos presentes. Y ayudados además por la presión social de los más de 100 vecinos que estaban fuera del centro que querían también conocer el resultado electoral. En Venezuela tenemos una cosa que se llama la auditoría ciudadana, que establece que tú como ciudadano tienes el derecho, con tu cédula en mano, que es nuestro DNI, a asistir al colegio electoral donde tú votas, a estar presente en el conteo y conocer el resultado de tu centro. Luego, hubo una cosa muy rara ahí, porque lo de los mensajes de los testigos, y cuando se lanzaban mensajes por redes que hablaban de nos están persiguiendo a los testigos, está habiendo detenciones entre los testigos. La gente aquí como que todavía estábamos un poco como en shock. Y una de las cosas que adujo el régimen fue que había habido un ataque informático y que por eso se estaban ocultando las actas. Ahí yo supongo que ya las sospechas de fraude eran completas. No, eso fue luego de dar el resultado, porque sabes que lo más grave que ocurrió en Venezuela es que Elvis Amoroso leyó un resultado sin desglosar. ¿Tú sabes lo que es el Sí, desglose, cierto, no? me acuerdo perfectamente, sí, sí. Sí. Dijo algo así como 8 millones de votos, o sea, de un porcentaje y no sumaba 100 además, no era una cosa completamente... Sí, no, y no solamente que no sumaba 100, sino que además tenía decimales perfectos. Cosa que es imposible que un candidato tenga, y todos los candidatos tenían decimales perfectos, ¿sabes? Que, por ejemplo, 51.200000. O sea, se nota que además fueron mediocres haciéndolo porque se inventaron un porcentaje y le sacaron una cifra del porcentaje fraudulento que leyeron. Pero lo que te decía del desglose, que él leyó un resultado sin desglosar y 199 días después, el día de hoy, sigue sin desglosarse ese resultado. ¿Qué es el desglose? El desglose es lo que ocurre en España la noche electoral, que tú puedes ingresar al portal web de cualquier medio de comunicación y puedes ver cómo quedó la elección en Sevilla, cómo quedó la elección en Bilbao, cómo quedó la elección en Jaén. En el municipio más pequeño. El desglose, Eso, el sí, sí. desglose. Eso no se ha publicado en Venezuela 199 días después. Ya. ¿Por qué? Porque perdieron. Esa es la realidad y no pueden inventarse porque las actas son infranqueables por lo que te decía del QR, por lo que te decía del código alfanumérico. Pero además, lo otro que es lo más escandaloso, que la página web del Consejo Nacional Electoral está caída. Dijo el fiscal general de la República que había sido supuestamente por un hackeo desde Macedonia del Norte. Al día siguiente, un funcionario de Macedonia del Norte exigió que se presentaran las pruebas y fíjate, 199 días después, tampoco han presentado las Claro, al pruebas. hombre levantarían de la cama, diría, pero vamos a ver, Macedonia del Norte, el ¿qué país pasa? más Pero grande, de sí, aquí, claro, un líder Sí, sí. internacional. Imagínate y- eso. ¿Qué pasó los días posteriores? ¿Cómo tú tuviste conciencia, o fuiste consciente, mejor dicho, de
de que podían tomar alguna represalia. No, pero quisiera terminar con lo que Sí, pasó ese día, ¿no? Entonces, favor. cuando yo comienzo a reclamar que no quería entregar la copia de las actas, gracias a los más de 100 vecinos que estaban fuera y amparados en el artículo 337 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que te establece que todo testigo tiene derecho a exigir un acta, nosotros pudimos lograr que entregaran las actas de nuestro centro. Fue una paliza, fue Nicolás Maduro 195 votos, Edmundo González 1046. 82% Tremendo. de los votos. Yo recuerdo que ellos no querían que se supiera y yo agarré las actas y yo dije, no, pero esto es un documento público. Es más, yo lo voy a leer. Y yo salgo en ese video que se ha vuelto viral esa misma noche que un vecino grabó y yo leo el resultado y hay como una explosión de júbilo de los vecinos que estaban fuera del centro. Por cierto, videos como el mío, donde un testigo electoral de la oposición sale a leer un acta donde Edmundo González arrasa, hay cientos que puedes conseguir en las redes. Si tú te pones a buscar a la inversa, si tú te pones a buscar un video donde un testigo del chavismo lea un acta donde gana Maduro frente a unos vecinos que aplauden, no existe, no lo vas a conseguir. Bueno, vamos, dado que me has enviado el vídeo, vamos a enseñárselo a los espectadores. Paraguaná privado del municipio Carirubana, el resultado total fue Nicolás Maduro 195 votos, Edmundo González 1040. Sí, y esa explosión de júbilo que ves allí fue lo que pasó en toda Venezuela. En toda Venezuela hubo cientos de testigos leyendo el resultado y además todos esos videos son cotejables con las actas y con el resultado que se publicó, porque nosotros publicamos las actas, el 85% de las actas recabadas están publicadas en un portal web que se llama resultadosconvenezuela.com. Tú puedes ver mesa por mesa, centro por centro, parroquia por parroquia, municipio por municipio, cómo quedó la elección. Y la publicamos el día siguiente. Y el resultado fíjate, es que Edmundo González ganó con 7.500.000 votos a 3 millones, a poco más de 3 millones de Nicolás Maduro. Y fíjate que es un resultado irreversible porque nosotros tenemos el 85% de las actas, pero aun si Maduro obtuviese la totalidad de los votos, de ese 15% restante, igual Edmundo gana. Claro, sí. Entonces no hay manera. ¿Qué pasa? Luego de eso yo me voy a mi casa, luego de leer el resultado, y llevo las actas de resguardo para entregarlas a las 10 de la mañana el día siguiente a una persona del comando que se las iba a llevar a un centro de acopio donde tenían un escáner y además tenían internet satelital. Y eso se iba a escanear para publicarlas en la página web de la que te acabo de comentar. ¿Qué ocurre? Que luego de yo entregar esas actas, 2 horas después, cuando cae el mediodía, se estaciona frente a mi casa un vehículo, un Aveo verde sin placas, y se bajan 2 personas. Ambas tenían tapabocas, mascarilla. Sí. Uno de ellos tenía capucha, el otro tenía una gorra, y tocan la puerta de mi casa. Los atiende mi hermano. Y ellos preguntan, ¿aquí vive Andrés Villavicencio? Y mi hermano les pregunta, sí, ¿por qué? Y ellos dicen que supuestamente eran técnicos de la empresa que me presta el servicio de internet y que necesitaban ingresar para reparar una avería que se había reportado. Falso, nosotros no habíamos reportado ninguna avería. Y mi hermano les hace las preguntas correctas. ¿Por qué el vehículo no tiene matrícula? Y los tipos con excusas, ¿no? Pero ¿por qué ustedes están con la cara tapada? Excusas. ¿Cómo se llama usted? No, que el nombre no es importante. Y mi hermano termina cerrando la puerta y no les permitió el ingreso. Ellos tocan la puerta un rato más, hacen fotos y videos de mi casa y se retiran. Se repitió algo similar todos los días siguientes. Eso fue, pero perdona, nunca más Andrés, toca. el día siguiente. El lunes las 29 de elecciones. julio. Vale, Sí, el día importante. siguiente. Los días siguientes ocurre algo similar, pero nunca más tocan la puerta de la casa. Días después, yo me entero que mi pasaporte ha sido anulado y me entero porque se viraliza en Twitter que a miles de venezolanos les están anulando el pasaporte. ¿Cuál era el perfil de la gente anulada? Era periodistas con línea crítica, testigos electorales de oposición y dirigentes políticos de oposición. Cuando yo veo esto, yo ingreso a mi usuario Saime, el Saime es nuestro sistema de sí. identificación, y al ingresar veo la palabra anulado en letras mayúsculas en rojo. Vamos, queréis carne de cañón, básicamente, porque eso es que ya no Sí. podéis directamente, o se estaban impidiendo hasta el Hasta la salida. movimiento. Sí. Eso es. Y decir, es un mensaje político, es ten presente que no te vas a poder ir. Es eso. Y que además te tienen en una lista ya. Si te han anulado el pasaporte, estás en una lista. Y otra cosa, que la anulación ellos te la hacen con doble trampa, porque tú no recibes un mensaje de texto ni recibes un mensaje al correo de tu anulación. Tú lo tienes que revisar. Y si tú no lo revisas y se te ocurre irte a un aeropuerto con el pasaporte anulado, lo que Detenido. procede es de retención del documento y tu detención inmediata. Afortunadamente yo lo revisé y aún así yo decido permanecer en Venezuela. Pero ¿Qué pasa? una pregunta antes de continuar, Andrés. Vale. ¿Se ha intensificado la represión desde ese momento? Es decir,
¿Tenéis constancia de que ha habido más detenciones o de que personas Por supuesto. involucradas en el proceso electoral están siendo encarceladas? ¿Han sido Por supuesto, encarceladas? yo tengo un amigo preso, se llama Francisco Carielo y desde aquí, por supuesto que levanto la voz por su libertad y por la de todos los presos políticos en Venezuela. Hay una muchacha que se llama Génesis Riera, Ellos intentaron confiscar actas también, claro. pero no pudieron, solamente pudieron evitar que tuviéramos el 15%. Hubo, El otro hubo 85%. respuestas vecinales, de hecho. Incluso. Claro, claro, y por eso tenemos el 85% de las actas, Claro. porque ellos no las querían entregar. Pero fíjate, además son más de 2.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos desde el 28 de julio, desde la elección presidencial hasta hoy. Y hay más de 2.000 presos políticos hoy en Venezuela. Muchos de ellos han sido incluso asesinados, Rubén. No sé si conoces el caso, que fue el peor, fue el más dantesco, de Jesús Manuel Martínez, un testigo electoral que fue detenido el lunes 29 de julio. Él era diabético y durante meses se le negó el acceso a su medicamento y cuando ya su pierna estaba literalmente pudriéndose, le permitieron el traslado para malmorir en un hospital sin insumos. O sea, ese es el nivel que tenemos en Venezuela. ¿Sabes qué, Andrés, que aquí en España todavía no tenemos muy claro cuál es el papel de uno de nuestros expresidentes, que es Rodríguez Zapatero, dentro del régimen de Maduro? Pues yo no tengo Y ninguna que duda de nunca que- se ha pronunciado con respecto a estos casos, incluso aunque le hayan preguntado, y que todavía da aquí en mítines del Partido Socialista y en entrevistas lecciones de cómo tiene que ser una democracia. Mira, yo te lo comentaba hace un rato, antes de la entrevista, que yo por respeto procuro no opinar de políticos españoles porque soy un migrante asilado y estoy No, aquí en por el eso exilio, simplemente pero no- en el tema de Zapatero yo sí me permito opinar porque él se ha metido mucho con el tema de Venezuela y yo tengo, ahí sí tengo autoridad moral para referirme a él. Yo no tengo ninguna duda de que el papel de Zapatero es ser parte del sistema chavista, sin duda alguna, sin duda alguna. Y esto quedó muy claro, sobre todo en el año 2018, a principios de ese año, que hubo una negociación para tener condiciones electorales en las elecciones presidenciales de ese año. Eso fue un diálogo que se desarrolló en República Dominicana. Como el chavismo no quiso entregar las condiciones electorales, los negociantes se negaron a firmar el acuerdo. La consecuencia inmediata fue el exilio. No pudieron volver a Venezuela. Uno de ellos está acá en España, está en Valencia. Se llama Julio Borges. Él se negó a firmar porque no había condiciones y se tuvo que exiliar y sacar a su familia de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que Zapatero estuvo presente en esa negociación y él estuvo en calidad de veedor, ¿no? En calidad de árbitro, de observador del proceso de negociación. Y ha sido denunciado por varios de los que están negociando que Zapatero mostró su peor rostro y Zapatero terminó siendo una ficha del régimen y una manera más de presionar y de Pero amedrentar. es un poco sorprendente que incluso hasta Lula o Boric se desmarcaran de lo que ha sucedido. Sí, sobre todo Boric. Sobre todo Boric. Y que este señor no haya dicho una palabra. No haya dicho una palabra negativa contra Maduro. Al revés, si prestas atención a sus declaraciones, siempre habla de los asuntos de los países se tienen que comprender de los propios países y nada es lo que parece desde la distancia. Sí, siempre hacen esas declaraciones desde la ambigüedad, desde la equidistancia, pero lo cierto es que lo de Venezuela es una dictadura con todas sus letras, que debe ser condenada, y yo agradezco que un presidente como Gabriel Boric, que innegablemente es una persona de izquierda, entiende que lo de Venezuela ya trasciende al tema ideológico, sino que es un debate ya entre la civilidad y el autoritarismo, entre la democracia y la libertad y la dictadura. Y por eso él condena a Maduro mira, con una firmeza impresionante. Él lo llama el régimen criminal chavista. Literalmente así. Y dice que hubo un fraude en Venezuela y dice que la comunidad internacional tiene que hacer el esfuerzo para que en Venezuela se respete el resultado y se restituya el hilo constitucional. Yo eso, por supuesto, que lo agradezco. Pero volviendo al tema de cómo fue ese día, de cómo fue el 28 de julio y los días siguientes en mi vida, cuando yo me entero que me habían anulado el pasaporte, Rubén, yo aún así decido permanecer en Venezuela. ¿Qué pasa? Que el punto de quiebre llega el sábado 10 de agosto. ¿Por qué? Porque se estaciona una camioneta, una Hilux Toyota dorada, que esta vez sí tenía matrícula. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Yo le tomo una foto a esa matrícula y se le envía una fuente que tenía uno de los organismos del Estado, que por razones evidentes no te voy a dar más detalles. Sí. Y a esta persona le pregunto, mira, ¿qué está pasando? Si tienes alguna información, esta es la matrícula, te agradezco me hagas llegar la información. Esta persona me llama por WhatsApp en menos de 5 minutos y me dice literalmente estas palabras: si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. Y me cuelga. Ni siquiera tuve la oportunidad Te iban a llevar, reitero, porque a lo mejor toda nuestra audiencia no lo sabe, te iban a llevar a un centro de detención y de torturas.
que está certificado por Naciones Unidas que se tortura gente allí. Te habían amenazado con la tortura, básicamente. Sí. O estabas amenazado con eso. Sí. Y ahí en ese momento yo supe que mi vida como yo la conocía se había acabado. Yo tenía que tomar una decisión. O me entregaba o me iba. Y como era evidente que a mí me hubiesen torturado, yo tomé la decisión de salir de Porque Venezuela. el Helicoide es un centro comercial, una especie de proyecto de nuevo centro comercial. Sí, en la década de los 50 se que fue muy estableció. ambicioso, además, un poco. Sí, era una infraestructura faraónica. Monumental, sí. ¿Cómo se llama el movimiento? Es el modernismo, construccionismo, no sé muy bien. Sí, de la década de los Y 50. que nunca se terminó, ¿verdad? No, pero fue que estatizado. posteriormente se pasó de ser un proyecto de centro de ocio al edificio más temido en Venezuela. Sí, el proyecto no se culminó, fue estatizada la infraestructura, fue durante algunos años la sede de algunos organismos de seguridad, pero el chavismo al llegar al poder lo convirtió en un centro de torturas y un centro de detención. Es como una especie de gigantesca cárcel de presos políticos, eso es el Helicoide. Y está, repito, certificado por Naciones Unidas, no es mi opinión. Entonces, yo cuando supe que mi detención era inminente y que además mi sitio de reclusión sería ese, yo hablo con mi madre y con mis hermanos y les explico, les soy sincero, la gravedad de la situación, que no era un hecho de hostigamiento más y que necesitaba irme. Y entonces, bueno, improvisamos una maleta en menos de media hora juntos. Yo me despedí de ellos, no te lo voy a negar, fue bastante duro eso. Le desconecté el SIM card a mi teléfono porque ellos a través del SIM card, del chip Pueden localizan, claro. pueden localizar. Y bueno, yo logro salir de mi casa, gracias a que mi casa queda en una esquina. Él estaba... Ellos están bien, por cierto, simplemente Sí, una pregunta. sí, Vale. cuando yo salí nunca más hubo vehículos de inteligencia frente a la Vale. casa. Nunca más pasó nada. Y que además ninguno de mis familiares ha participado en política de ninguna manera, ¿no? Sin embargo, no tiene escrúpulos y sé que eso no es garantía de nadie. Espero que a mi familia jamás le ocurra nada, ¿no? Pero hasta ahora no ha pasado. El tema es que yo logro salir de mi casa porque mi casa queda en una esquina, allá en Venezuela. El tipo está estacionado, aparcado del lado del portal y por la otra calle está el garaje, está el portón. Y además, ya era más de las 7 de la noche, se había ido la luz, había un apagón, algo que lamentablemente en mi ciudad es muy común, y yo pude en la oscuridad salir. Yo me fui a esconder en un sitio y había hablado con una persona para que me fuera a buscar a la 1:30 de la madrugada del domingo 11 de agosto. Que puedo decir que el Venezuela. apagón jugó un poco a tu A mi favor por una sí, vez, ¿no? Sí. Por primera vez, sí. Y bueno, fue a esperar hasta la 1:30 viendo la pantalla del teléfono, porque además estaba completamente desconectado, ¿sabes? Y eso fue lo más duro con mi familia, que mi familia sabía que yo no me iba a poder poner en contacto hasta que yo lo lograra, si es que lo lograba, porque las probabilidades estaban en mi contra. Era mucho más probable que yo fuese detenido en carretera a que yo estuviese hoy aquí teniendo esta conversación contigo. Afortunadamente pude salir. Mira, mi estado no es un estado fronterizo. Yo vivía en el estado Falcón, en la ciudad de Punto Fijo, y necesitaba irme a Colombia. Necesitaba pasar por un estado fronterizo que se llama el estado Zulia. Es como el equivalente aquí en España a que yo viviese en Asturias y tuviese que pasarme a Galicia para llegar a Portugal. Algo así, para entendernos. Sí, además, tu ciudad está en una especie de península, ¿no? Sí. En una punta que hay, Sí. en el norte. ¿Está cerca de Aruba? Sí, muy cerca de Aruba. Claro. Muy cerca de Aruba. Y claro, tenemos costa en el Caribe, es un sitio bastante playero y eso. Nada, yo me muevo por carretera. Tuve la suerte de que no me pidieran documentación. En Venezuela hay una especie de figuras de checkpoints militares que se llaman las alcabalas, donde te pide documentación al organismos de seguridad del Estado. Puede ser la Guardia Nacional, puede ser la Policía Nacional. A veces, con que tú bajes la ventana y des los buenos días o las buenas tardes, basta para que te dejen continuar. A veces simplemente te detienen el vehículo y te piden tu documentación. Yo necesitaba que no me pidan la documentación porque ya mi cédula, ¿sabes? Además de que mi cara ya era viral por el tema del video, ya me habían anulado el pasaporte, lo que quiere decir que estaba en una lista. O sea, yo me estaba escapando de mi país, y lo digo con dolor, pero era literalmente así. Afortunadamente yo pude llegar a frontera, tuve que salir por un camino irregular, tenía el pasaporte anulado, no me podía ir por aduana, tuve que caminar 40 minutos por una calle de tierra, y al llegar habían unos vehículos donde ya estando allí ya era Colombia, y podías tomar un taxi hasta una ciudad fronteriza. El punto fronterizo, es decir, pasando el lago Maracaibo o por Sí, un poco más allá de ahí, sí, el estado Zulia, es por allí. Luego tomé uno de esos taxis hacia una ciudad fronteriza colombiana que se llama Maicao. Y allí pude comprar un chip de esos desechables de 1 GB, lo conecto al teléfono, le conecto esa SIM card y llamo a mi madre y le digo, lo logré.
y estuvimos un rato hablando. ¿Cuánto tiempo pasó desde el que los dejaste hasta que le pudiste llamar para decir aquí estoy? Fue de las 7 de la noche a las 10 de la mañana el día siguiente, unas 15 horas. Hmm, Unas 15 horas, sí, sí. Y fueron muy duras para todos. Entiendo, Lo claro. sé, porque sé que no durmieron. Sé que mis hermanos y mi madre no durmieron esa noche. Otra cosa es que al colgarle a mi madre, yo llamo a otro amigo. Recuerdo que el 29 de julio, el lunes, día siguiente a la elección, cuando se hace viral, porque yo lo publico en mi cuenta de Twitter, que ya me están hostigando y que tenía vehículos de inteligencia militar estacionados frente a mi casa, un amigo se pone en contacto conmigo y me dice, si necesitas salir, yo estoy en Medellín, estoy a la orden, avísame. Y yo recuerdo decirle, muchas gracias, brother, ojalá no sea necesario, pero lo tengo en cuenta. Bueno, estando ya en Colombia, al colgarle a mi madre, lo llamo a él y le digo, sí fue necesario, lamentablemente, estoy en Maicao y bueno, él me explicó cómo llegar hasta Medellín. Al yo llegar a Medellín por la terminal de autobuses, él me estaba esperando. Y uno que piensa porque entiendo que hay un golpe de adrenalina durante la Sí. huida, uno piensa, puede pensar, está preocupado, o directamente lo único que intenta es tener la sensación de ponerse a salvo. Sí, es como un tema de un instinto de supervivencia, ¿sabes? Mm. El único en lo que estás pendiente es que quiénes están a tu alrededor, por dónde moverte, pero ya en el momento en el que yo logré cruzar la frontera y estar en Colombia, ya hubo un bajón, ¿sabes? Hubo una Claro. sensación ya de estar un poco más a salvo. Y digo un poco más, ya te voy a explicar por qué. Sabes que el Estado colombiano tiene antecedentes extraditando a venezolanos. Entonces yo sabía que no pudiera estar completamente a salvo hasta que yo lograra salir de Colombia. ¿Qué pasa? La anulación del pasaporte es una medida arbitraria que solamente tiene efectos dentro de Venezuela. Fuera de Venezuela está perfectamente vigente hasta su fecha de caducidad, que en mi caso es octubre de 2031, es decir, tengo 6 años más de pasaporte. Y gracias a eso es que yo pude tomar un avión en Medellín y venirme hasta Madrid. Pero antes de decirte eso, ¿cómo termino yo Mm. acá? Yo grabo un video testimonio que subo a mis redes, lo hago en el apartamento de mi amigo, en el piso de mi amigo. Él es la persona que está sosteniendo el teléfono cuando yo grabo eso. Y yo en ese momento aún estaba viendo mis opciones. Yo tenía dos, o me iba a Estados Unidos o me venía a España. ¿Qué pasa? Que yo no tengo visa, ¿no? Y cuando eres venezolano, lamentablemente, desde Panamá hasta México, todos los países de Centroamérica, sin excepción, te piden visa para poder ingresar. ¿Qué pasa? Si estás en Colombia y eres venezolano y no tienes visa, es imposible que tú evites pasar por el Darién. Me imagino que ubicas este nombre, ¿no? Es una selva. Eso, lo ubico, pero se lo vamos a explicar a nuestros espectadores, porque claro, es una ruta dramática en Sí, realidad. 3 Es días de una recorrido. selva por la que no hay caminos, no hay infraestructuras, porque No hay no se nada. puede, porque es entre vegetación. Y, y es lamentable, pero ahí han fallecido muchos venezolanos. Miles, miles. Y bueno, yo recuerdo que llamé a 3 conocidos que han transitado por el Darién y que lo lograron, que hoy están en Estados Unidos, y yo les comento mi situación y les pido consejos. Le digo, mira, ¿qué me aconsejas hacer? Y los 3 me dijeron unánimemente, ni se te ocurra. Y quien me convence de venirme a Madrid es la tercera persona que llamo, que yo recuerdo que esta persona lloró en la llamada contándome cómo vio gente morir en la Mm. selva. Y yo dije, vaya, no, para allá no pienso transitar. Y tomé la decisión de venirme a Madrid. Lo último fue que había como una especie de debate de en qué momento era prudente subir el video de mi testimonio contando lo que había pasado. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que ya fuese viral y ya estuviese posteado al momento de llegar a Barajas para pedirme asilo, pero al mismo tiempo yo no podía postearlo estando en Colombia Mm. porque tenía la amenaza o tenía la posibilidad de ser detenido y ser extraditado. Entonces, bueno, yo acabo subiendo el video ya en el aeropuerto con el pasaporte sellado, en la última cola antes de montarme en el avión. Allí lo posteo en mis redes, apago mi teléfono y me montó en el avión. Al llegar a Madrid, me conecto por el Wi-Fi de Barajas y recuerdo que mi teléfono explotó de notificaciones. ¿Sabes qué pasa, Andrés? Que yo creo que hay una reflexión, perdona si me pongo un poco filosófico, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que muchas veces no tenemos la conciencia de que, o la plena sensibilidad de que uno puede estar en una semana preparando o asistiendo a un proceso electoral en su país o cualquier acontecimiento, y reitero, unos días después tan solo estabas intentando tomar una decisión crucial, vital, incluso de vida o muerte, se puede decir, entre qué hacer después de haber huido, si cruzar una selva que se convierte en una trampa y en la que además hay mafias también y asaltadores de Sí, caminos, sí. o volar a España. Así Es es. decir, la vida cambia de un momento a otro y tú realmente lo aprendiste a los
31 años, 30 años. Sí, sí. Sí, porque yo cumplí los 31 acá en Claro. Madrid. Sí, sí. Y no, fue muy duro y evidentemente yo pensaba que iba a ser mi estadía acá en Madrid mucho más corta. Yo asumía que era insostenible esto y sé que es insostenible porque, como te decía, 199 días después no publican el resultado desglosado porque perdieron. Violaron absolutamente todos los procedimientos, suspendieron las auditorías posteriores. Es decir, el fraude que hizo el chavismo esta vez es absolutamente depravado y además es indefendible. Por eso tú ves cuando políticos de extrema izquierda son increpados sobre el tema Venezuela, ya no defienden al chavismo, sino que hacen malabares idiomáticos para no abordar directamente el tema. Años atrás lo defendían sin ningún complejo, ¿no? Bueno, de hecho tú has tenido un reciente debate con Irene Montero al respecto también. Sí, sí. Y también con una señora que se llama Aranza Tirado. Que bueno, lamentablemente me ha bloqueado el día de ayer en Twitter luego de que me había mencionado. Yo le di una respuesta y lamentablemente me bloqueó. Hubiera sido increíble seguir con el debate porque era ver a alguien defender lo indefendible y uno desde esta posición defender la verdad y defender la libertad y defender la democracia. Lamento mucho que gente que no ha vivido las desgracias que hemos vivido los venezolanos defiendan al sistema chavista, mientras algunos nos estábamos jugando la vida literalmente por defender unas actas. Esta gente estaba, no sé, en el Starbucks de Gran Vía tuiteando "Viva la revolución" y vienen a darnos lecciones de cómo se lucha en un sistema dictatorial o de qué es democracia y qué no es democracia, porque además ellos niegan que en Venezuela existe una dictadura, cuando es a ojos vista demostrable por quien lo quiera ver que en Venezuela se vive un proceso dictatorial y un proceso de destrucción del sistema democrático. Aquí es curioso porque la gente que vivimos en Madrid tenemos amigos venezolanos. Además, culturalmente somos muy cercanos Sí. y, y yo creo que quien más que menos conoce además a venezolanos. Pero también aquí llegan venezolanos en distintas situaciones y una de ellas es gente que colaboró, que participó o que fue parte del régimen que vive aquí ahora. Pero esa es una ínfima minoría. La inmensa mayoría son personas que han venido acá o por exilio político o por exilio económico, porque debo decirte que la inmensa mayoría de los venezolanos salen de Venezuela es por el hambre, buscando Claro, oportunidades y esa es- buscándose un futuro. claro, Claro. ahí quería llegar. ¿Cómo es la vida, cómo es tu vida en Madrid? ¿Cómo han ido estos 199 días? Eh, ¿Cómo llega uno en tu situación tan apresurada, tan urgente eh, y se planta en un nuevo país? Y cómo intenta... Tú eres muy joven, eres insultantemente joven, Andrés. Pues muchas gracias. ¿Cómo llega? ¿Cómo es ese primer momento? Mira, evidentemente, a pesar de que no tengo familia acá en Madrid, sí tengo amigos y conocidos. Me puse en contacto con ellos y me he reunido casi con todos y agradezco mucho su solidaridad. Al igual que me ha pasado que en el metro me han reconocido varias veces algunos venezolanos y me han mostrado su apoyo. A veces me piden una fotografía, ¿sabes? Estas cosas del cariño que uno agradece mucho. Pero desde el punto de vista económico, no te voy a mentir, ha sido muy difícil. Sobre todo porque hay un bulo por ahí que es sobre mí, de la extrema izquierda aquí española, que dice que yo soy un especulador inmobiliario que vive en el barrio de Salamanca. Nada que ver. Yo ni vivo en el barrio de Salamanca, ni tengo un chalenga a pagar tampoco, Rubén. Es que Por si acaso. hay que tener Eh, maldad, hay que sí, actuar con maldad yo la para verdad es que decir vivo, eso. sí, yo la verdad es que vivo en un barrio obrero de Madrid y pago una habitación bastante modesta. No te voy a decir exactamente cuál es el barrio porque lo último que necesito No, es que por también me favor, persigan no, aquí, eso ¿no? es. Por Dios. Pero no, nada que ver. Y ha sido la vida de cualquier persona que ha migrado, creo que con un nivel de dificultad mayor, que es haber tenido que migrar sin planearlo, ¿no? Mira que migrar, habiéndolo planeado, ya es algo muy difícil. Imagínate habiendo tenido que hacer maletas en 30 minutos y no tener la oportunidad ni siquiera de despedirte bien de tu familia o de tus seres queridos de tu ciudad. Cuando hablas con la gente de aquí, entiendes tu situación, te traslada mensajes de ánimo, Sí, y no solamente los venezolanos, debo decir que la inmensa mayoría de los españoles están conscientes de lo que está pasando en Venezuela, conscientes perfectamente de lo que está pasando. sabes que eso tiene mérito porque una buena parte de las personas, de los representantes, como bien decías, lo suavizan o se van por peteneras cuando preguntan. Pero es curioso porque a pie de calle esos mensajes parece que no calan tanto. Sí, así es, ellos han tratado de construir un relato falso que la sociedad española no se ha comprado. La sociedad española sabe que en Venezuela hay una dictadura, la sociedad española sabe que Edmundo González fue el presidente electo, fue el que ganó las elecciones, y saben que lo que está pasando en Venezuela es un régimen criminal tratando de impedir que la democracia y la libertad regresen.
pero no van a poder. Yo estoy seguro que la democracia y la libertad van a triunfar. ¿Tienes esperanza que con el cambio de gobierno en Estados Unidos, por ejemplo, actor fundamental en la región, pueda caer Maduro al fin? Fíjate, son muchos los factores. Lamentablemente, la primera medida respecto al tema de Venezuela que se ha tomado ha sido la eliminación del TPS. Supongo que sabes lo que es, ¿no? Es Sí. una medida de protección temporal que permite que de forma temporal tú estés allá trabajando bueno, haciendo vida. Lamentablemente le van a retirar el TPS en abril a 350.000 venezolanos. Yo lo lamento mucho y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Rubén, yo reivindico a mi comunidad migrante a la comunidad venezolana como una comunidad trabajadora, decente, honrada, que va a los países a aportar y a buscarse un futuro, no a delinquir. Yo lamento mucho que el motivo de por qué nos están quitando el TPS es una banda criminal, que me imagino que has escuchado el nombre, que es el Tren de Aragua, Sí. que es una banda que se originó en el año 2008, porque hubo una obra, te lo explico brevemente, hubo una obra gigantesca en Venezuela donde se gastaron más de 6.000 millones de dólares, que era la construcción de un ferrocarril. Se llamaba el Ferrocarril de la Autopista Regional del Centro, ¿no? Se robaron esa plata y jamás inauguraron la obra. ¿Qué quedó? Quedó el nombre El Tren de Aragua. Y ese nombre fue asumido por el sindicato de la obra, que comenzó a dedicarse a actividades ilícitas, fundamentalmente la extorsión y el secuestro, y acabó convirtiéndose con el paso de los años en una megabanda criminal que tiene tentáculos incluso en otros países de la región y que además hoy controlan las cárceles de Venezuela. Sabes que en Venezuela, en las cárceles, no gobierna el Estado venezolano, sino que gobiernan una especie de figuras de caciques criminales que se llaman los pranes, que es algo... Mira, es Sucede algo... algo en cárceles de otros países de Latinoamérica, que se rigen básicamente por las leyes de determinadas bandas o determinados clanes Sí. que son los que administran la prisión Sí, realmente. y que tienes que pagar algo que se llama la vacuna. ¿Qué es la vacuna? Cuando tú le tienes que pagar al PRAN para que no seas asesinado dentro de la prisión. Y ahí hay familias en Venezuela que cuando tienen un miembro de la familia preso, terminan perdiéndolo todo porque terminan empeñando casas, empeñando automóviles, empeñando joyas para poder pagar la vacuna al PRAN y que no le asesinen al miembro de la familia que está allí. O sea, es una cosa gravísima. Venezuela, Rubén, es un país que se está deshaciendo por donde tú lo veas, ¿no? Entonces, por culpa de esta gente que no nos representa y que además está demostrado que de los detenidos del Tren de Aragua en Estados Unidos, ninguno tenía el TPS, además, porque evidentemente van a delinquir, no van a trabajar, los venezolanos hemos perdido eso. ¿Qué espero yo de la administración americana, la nueva? Oye, que una persona como Marcos Rubio, que ahora es el secretario de Estado, que es el equivalente a la Cancillería gringa, que Marcos Rubio, que es un hijo de cubanos exiliados, balseros que llegaron a Estados Unidos huyendo de la dictadura castrista, él sabe lo que pasa en Venezuela, él sabe lo que el comunismo significa y lo que una dictadura como la que nosotros sufrimos es lo que es. Yo espero que una persona como él actúe. Yo espero que alguien como el senador Díaz Balart, que también es un cubano hijo de exiliados y que también es una persona anticomunista que está muy clara de la causa democrática venezolana y de lo que está pasando en Venezuela, y que es la persona dentro del Senado que está encargado de la aprobación de los presupuestos en materia de política internacional, oye, se acuerde del tema de Venezuela, porque la libertad de Venezuela evidentemente va a implicar la libertad de Cuba y de Nicaragua también, que son otros dos regímenes antidemocráticos criminales que tienen décadas haciendo sufrir a sus poblaciones, y que Venezuela lamentablemente es el epicentro de ese dolor y de esa amenaza que hay en el continente. Y otra cosa, Rubén, Sí. que nadie dé por sentado la democracia ni la libertad. Los venezolanos cometimos ese error. Era la siguiente pregunta que te quería comentar, porque a nosotros nos han llamado de todo, sinceramente. Nos han llamado ultras, fascistas, porque hay una especie de batalla aquí contra los periodistas que ya has visto que no te he hecho ninguna pregunta especialmente ideológica, ¿No? más allá de una cosa que tiene que ver con un totalitarismo que es el comunismo, que por supuesto condenamos igual que el fascismo, a la misma altura realmente. Claro. Pero hay como cierta persecución. Y aquí un día que hablaba con Miguel Enrique Otero, hablábamos de la ley Resorte, se llamaba la de Venezuela, ¿verdad? Cuando empezaron Sí. a perseguir a los medios de Así comunicación. es. Y yo veía cierto dije que era parecido, no, evidentemente no en lo legislativo, pero sí en el discurso. Y lo tomaba como referencia para comentar, cuidado con este tipo de discursos, cuidado con este tipo de iniciativas, o por lo menos con la forma de impulsar la autocensura de los periodistas, porque a lo mejor si atacan, como está ocurriendo aquí, a los periodistas, a los jueces y a la oposición, estamos dando el primer paso hacia cierta degeneración. Y realmente se degenera muy rápido en los lugares. Sí, y yo te diría que la clave es la defensa del Poder Judicial, porque lo que ocurrió en Venezuela fue el secuestro del Poder Judicial y esa es la causa de todas nuestras desgracias. Todo lo demás fueron consecuencias, pero la causa
está en el Poder Judicial. Y sí, yo recuerdo la ley resorte, yo era adolescente cuando la ley resorte se aprobó, pero recuerdo que fue donde germinó la censura en Venezuela, ¿sabes? Ahí fue donde comenzaron a cerrar canales. Yo recuerdo que lo que a mí me hace tomarle su importancia a la política y además interesarme en la política fue el cierre de RCTV, Radio Caracas Televisión, que fue el canal pionero de Venezuela. Fue cerrado en mayo de 2007 arbitrariamente por Hugo Chávez. Y a partir de allí y a partir de las protestas que eso generó, fue que nació mi vocación por involucrarme en todo esto. Luego de eso han cerrado cientos de emisoras, han comprado canales de televisión a través de testaferros, como el caso, bueno, te puedo dar muchos ejemplos, pero creo que el más emblemático de todos esos fue Globovisión. El Globovisión era un canal que hacía un periodismo crítico, una línea editorial crítica y muy dura al régimen chavista, y terminaron obligando al dueño a vendérselo a un bolichico. Bolichico es como se le dice en Venezuela a los enchufados, ¿sabes? A los que se han enriquecido siendo parte del poder o a través de las ventajas que da estar cercano al poder. Y por supuesto que la línea editorial de Globovisión el día de hoy es como la de Venezolana de Televisión. Venezolana de Televisión es el canal del Estado en Venezuela. Y fíjate, Rubén, que nosotros llegamos al punto donde yo sé que el himno de ustedes no tiene letra. El himno de ustedes es solamente musical. Es verdad, sí, sí. Sí, Los pero tarareos, sí. sí, pero el himno nuestro sí tiene una letra. Y cuando tú sintonizas el canal del Estado a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, suena el himno nacional. ¿Tú sabes quién canta el himno nacional en el canal del Estado en Venezuela? La voz de Hugo Chávez. Es tremendo. Y discursos televisados en todos los medios a la vez, es decir, que... Así es. Es el totalitarismo de la comunicación. Y eso también nació en 2013, o se profundizó en 2013 con la creación de algo que se llamaba el SIPSI, el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, con el que terminaron de concentrar todo el poder comunicacional del Estado y hacer literalmente propaganda para el Partido Socialista. ¿Qué os piden? Ya, una última pregunta ya, Andrés. ¿Qué os piden los venezolanos que están allí? ¿Que están en Venezuela? Sí. Ser su voz. Ser su voz. A mí lo que más me dicen es por favor dilo, porque yo no lo puedo decir. Y me comentan un montón de casos que coinciden las anécdotas. Estés en la ciudad que tú estés de Venezuela, el sufrimiento es el mismo. Y es increíble lo similar que ha sido la manera en la que han sometido, en la que el terrorismo de Estado ha hecho que se instale el miedo en una gran parte de la población. Ellos hicieron algo que se llama, algo completamente ilícito, que se llama la Operación Tum Tum, haciendo alusión a lo que es tocar una puerta, ¿sabes? Sí. Y con eso ellos institucionalizaron el secuestro y se han llevado detenidos a más de 2.000 venezolanos. Entonces, por supuesto que si en un sector, en un vecindario, en un barrio, donde se protestaba mucho, ven que se llevan de una forma arbitraria un vecino, oye, ¿quién se va a atrever a protestar el día siguiente, sabes? Entonces multiplica esto por 2.000 en toda Venezuela. Y aún así, la heroicidad de muchos venezolanos los hace salir a la calle cuando María Corina Machado los convoca. Las veces que puede, porque hoy María Corina Machado está en la clandestinidad, está en una embajada, no se sabe exactamente cuál es, pero está en la clandestinidad porque ya tiene orden de captura. Edmundo González tuvo que exiliarse en España porque también tiene orden de captura. El equipo más cercano de María Corina está en la embajada de Argentina porque también tienen orden de captura y es una embajada que además está siendo asediada. Le cortaron la luz, impiden que pase el agua. O sea, para que tú tengas una idea el nivel de criminalidad, es violar los de lo que convenios ejecuta el chavismo. internacionales, Claro, y ante eso, yo lo que sí, lo que digo siempre es la firmeza y la esperanza. Yo creo que la batalla en Venezuela, además de ser judicial, además de ser electoral, es también espiritual, pero no desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista rosa, sino desde el punto de vista que no podemos permitir que nos quiebren la moral. Nosotros somos mayoría y más temprano que tarde, esa mayoría de la Venezuela decente que ganó con el 70% de los votos el 28 de julio, se va a imponer sobre la autocracia y se va a imponer sobre la dictadura criminal chavista. Andrés Villavicencio, mucho ánimo, mucha fuerza, gracias por contarnos tu historia y aquí en Vigo a Media, donde ya sabes que somos libres, que no dependemos de nadie y que somos independientes, tienes tu casa. Pues muchas gracias, Rubén, y viva Venezuela libre. Comentábamos durante la entrevista con Andrés Villavicencio, por cierto, un hombre que pese a su juventud se expresa a las mismas maravillas y creo que con un testimonio muy valioso. Comentábamos sobre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, persona, exmandatario español, con la responsabilidad que eso debería implicar a cualquiera que haya ejercido funciones al más alto nivel en España. Nos encontramos con cierta relación ya no solamente con el Grupo de Puebla, foro de debate, de decisión y de algunas otras cosas más de la izquierda populista latinoamericana, sino que también nos lo encontramos en Venezuela.
Y yo vuelvo a plantear la pregunta que te hacía hace 2 semanas y también la semana pasada. ¿Cuál es el papel exacto de Zapatero en Venezuela? ¿Cuál es el papel de Zapatero en China? ¿Cuál es exactamente la relación de Marruecos con el régimen de Mohamed VI de Zapatero? ¿Por qué hay tanta opacidad? ¿Por qué hay tan poca claridad a la hora de confesar, de informar, de hablar de cuál es exactamente la labor de este exmandatario, expresidente del gobierno español? Desde luego me resulta sorprendente. Aquí, no sé si recuerdas, eh, la semana pasada te hablaba de sus hijas. Esta fue la famosa fotografía, la que salieron a la luz, digamos, o sea, se informó por primera vez de ella. Aparecieron por primera vez en las televisiones cuando visitaron la Casa Blanca durante la presidencia de Zapatero. Ahí también vemos a su mujer, Sonsoles, y a sus hijas. Sus hijas ahora no son cualquiera, no son cualquier persona. Sus hijas tienen un negocio que ha facturado el año pasado, 2023, mejor dicho, 401.000 euros. 401.000 euros, casi medio millón de euros. Ha subido un 25% la facturación de un año a otro. Unas chicas que, si no me equivoco, hicieron comunicación audiovisual o derivados y que de repente se montan un negocio y tienen de clientes a algunas de las empresas con las que está relacionado su padre o estuvo relacionado durante su presidencia. Y estuve investigando, como te comenté, una que se llama elserver.gg y es venezolana. Es un cliente venezolano. Y casualmente, cuando haces una búsqueda en Internet a través de una herramienta que se llama archivo web, se puede ver que una de las páginas o uno de los enlaces de la página de ese cliente lleva una página de apoyo a Nicolás Maduro. Puede ser anecdótico, pero desde luego no me resulta anecdótico que tengan un cliente en Venezuela a sabiendas de la relación de su padre con el régimen criminal de Nicolás Maduro. Régimen que perjudica a personas como Andrés Villavicencio, que nos ha contado aquí su testimonio, que les persigue. Un régimen que hace que su gente pase una crisis humanitaria y no tenga ni medicamentos, ni muchas veces agua de la que beber, ni luz en las casas. ¿Qué hace? Un régimen que hace que personas tengan que huir de allí, jugarse la vida en la selva o morir allí. Y ahí tiene un papel relevante Zapatero. Ahora quiero que veas esta imagen, que es la 11, que nos la va a poner Iván Valencia, que está aquí una semana más a los mandos, recomponiendo el puzzle que le envío del guión todas las semanas. Huawei fichó a Aldama a la vez que a las hijas de Zapatero cuando trataba de influir en Moncloa. Esto lo ha publicado el diario The Objective y me parecía tan interesante esta información y además abundaba en pistas que te hemos dado en anteriores programas, como el que dedicamos a las hijas de Zapatero, a su negocio, o lo que comentamos al final del programa de la semana pasada, si recuerdas, sobre su actividad y sobre los 400.000 euros que ingresaron en su negocio en el año 2023. Y como la verdad, el periodista es estupendo, que se llama Pelayo Barro, el autor de esta información, vamos a pegar un toque a ver que nos explique el por qué realmente o desde cuándo está Huawei relacionado con el negocio, la empresa china, el gigante china de las telecomunicaciones, desde cuándo está relacionado, como te decía, con el negocio de las hijas de Zapatero. Tenemos con nosotros, como os anunciaba, a Pelayo Barro, redactor de The Objective, al que estoy encantado de saludar. ¿Cómo estás, Pelayo? Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver, has publicado algo. Si te digo la verdad, aquí también hemos ido sobre la pista y hemos contado cosas sobre el negocio de las hijas de Zapatero. Y tú has publicado algunas cosas interesantes esta semana. Entre otras, dabas alguna pista sobre la relación con Huawei. Ujú. Lo sé. Además que habéis publicado y habéis contado muchas cosas porque una de las bases para yo documentarme ha sido tu especial de las hijas de Zapatero, que vamos, ahí está todo de lo que parto, ¿no? Bueno, pero has dado algunas cosas esta semana, pistas que son, vamos, me parece importantísimo, vaya. O sea, relación con Huawei. ¿Cómo se lo explicamos a nuestros espectadores? Mira, la relación con Huawei es sorprendente desde el punto de vista que, pues bueno, conocemos Huawei, gigante de la tecnología china, una empresa muy vinculada
no solo al Estado chino, sino también a sus servicios de inteligencia. De ahí el veto que tiene en Estados Unidos y en prácticamente todos los países de la OTAN, ¿no? para desarrollar esta tecnología del 5G. Pues resulta que cuando Huawei intenta meterse en el pastel del 5G en España, se encuentra, como en otros países, con la negativa de Telefónica en concreto, por ejemplo, ¿no? Huawei pone en funcionamiento inmediatamente su maquinaria de influencia, ¿no? Los chinos son muy buenos en esto, saben llegar a un país y decir, ¿quién me puede desatascar la situación? Y en ese movimiento, pues apuestan por Acento, que es este gran lobby fundado por el exministro, eh, eh, se me ha ido el nombre, Pepe Blanco, sí, sí, sí. Piño Blanco, vamos, joder, José Blanco, Ilustrísimo Pepe Blanco, vaya. efectivamente. Se pone en contacto también con Zapatero y se pone en contacto, como hemos contado hoy, con Aldama, al que le firman un contrato y demás. Bueno, ¿en qué afecta todo esto a las hijas de Zapatero? Pues que mientras su padre estaba asesorando y presionando al gobierno y abriendo puertas en Moncloa a favor de Huawei, a favor de que Huawei se le levantara ese veto, pues de pronto se convierten en clientes de la agencia de comunicación What the Fab, que es de Laura y Alba Rodríguez de Espinosa, ¿no? Se convierten en clientes que nosotros sepamos, que nosotros hayamos podido remontar esta relación porque hemos hablado con Huawei y no nos han querido ofrecer más datos. Pero nosotros sabemos que desde el 18 de febrero de 2021, como pronto, se convierten en clientes de Huawei, ¿no? Porque es el momento en el que oficialmente incorporan el logo de la compañía asiática en su página web. Lo que hoy contamos también es sorprendente porque solo 48 horas antes, Huawei, el representante de Huawei en España, que es un ciudadano chino, firma un contrato de consultoría con una sociedad que es propiedad de Víctor Aldama. Firma con Víctor Aldama. El propio Víctor Aldama deja su firma en ese contrato, ¿no? El mundo es un pañuelo, Pelayo. Efectivamente, el mundo es un pañuelo y de repente, pues en el mismo momento parece que está trabajando para los intereses de Huawei, pues desde José Blanco, Zapatero, Aldama y no sabemos si trabajando o por lo menos cobrando, pues las hijas de Zapatero, ¿no? Entonces, es bastante curioso, ¿no? Es una colección de circunstancias que dices, ¿qué pasa aquí detrás? Aquí huele muchísimo a un tráfico de influencias increíble, ¿no? Bueno, a ellas, por cierto, les va muy bien. Han facturado mucho dinero. Han facturado y de hecho ese año fue el primero que empezaron a dispararse y en 2023 se han disparado aún más. Creo que son 400.000 euros de facturación, superan 410.000, creo que eran 410.000 euros de facturación en 2023. Son los datos que tenemos de las cuentas de 2023. Otro año en el que además les entró un cliente otra vez sorprendente, digamos, sorprendente y vinculado un poco a los pasos que estaba dando su padre en el espectro internacional, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque, y era la última pregunta que quería hacerte, Pelayo, para no entretenerte más. Hay un cliente venezolano. Sí, ¿Qué sabemos de él? Mira, te lo voy a intentar explicarlo por fechas, digamos, ¿no? Venga. En enero de 2023, el régimen de Maduro estaba bastante necesitado de un poco de limpieza internacional, ¿no? Lo ha estado siempre, pero en ese momento necesitaba pues que alguien le desatascara ciertas cosas, sobre todo en América Latina, ¿no? Que empezaba a haber algunos problemas y demás. Entonces, pues sorprendentemente, el 19 de enero de 2023 aparece por Caracas José Luis Rodríguez Zapatero. Es recibido en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro, es recibido, allí está también Delcy, está Diosdado Cabello, están todos, le reciben con abrazos, la propaganda del régimen chavista lo vende como una visita de Estado y demás.
Bueno, pues una visita más de Zapatero a Venezuela, ¿no? Tampoco es que haga muchas, pero es una más y sobre todo una importante, parece, por cómo lo trata el régimen. Pues de pronto, unas semanas más tarde, el 12 de abril, 2 meses más tarde, el 12 de abril de ese mismo año, se registra una web que se llama el server .gg. Es o sea, un dominio no común, vinculado más a los videojuegos y demás. Sí, Pues esta empresa se dedica, es un medio sobre videojuegos, sobre eSports, que son competiciones deportivas de videojuegos, ¿no? Es un medio venezolano, enfocado al mercado venezolano y demás. Entonces este medio, pues como quería crecer, necesitaba buscar pues alguien que le ayudara a crecer y se vino hasta Madrid y curiosamente, pues contrató a una agencia que se llama What the Fab, que casualidad. casualidad es de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, que es esta misma agencia de la que hablamos. Pues puede ser una casualidad. La cosa es que no sabemos quién está detrás del server porque se han esmerado mucho y hemos hablado con informáticos para intentar localizar todos los registros, toda la documentación, todos los datos que hayan dejado, que se han registrado esta web, quienes están detrás de esta web. Y está absolutamente todo bloqueado, todo Mira, oculto. hay una pista, Pelayo, que encontré otro día mirando en este Web Archive. Había un enlace que si lo pinchabas daba a una página, antigua página que era como de apoyo a Nicolás Maduro. Era lo único que vi en la página y me pareció... A ver, no te voy a decir que me sorprendiera, la verdad, porque 2 más 2 son 4 y 4 más 4 son 8. Pero parece que había un detalle ahí que se les había escapado, Hablaremos por WhatsApp ahora. seguro. Pelayo Barro, muchas gracias. Te leemos cada día en The Objective, otra firma obligada, de obligada lectura todas las mañanas y estoy seguro que los próximos días nos vas a sorprender, segurísimo, con más detalles. Un abrazo, Pelayo, muchas gracias. Gracias, Rubén. Cuando se desató la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China por el despliegue de la tecnología 5G en Europa, la Unión Europea intentó poner freno a Huawei, a la expansión de Huawei, básicamente porque por las redes de 5G corre la información, los datos de los ciudadanos europeos y en un contexto de Guerra Fría, Estados Unidos dijo, cuidado, hay que poner freno a esto, que nosotros somos el bloque occidental, para bien y para mal, y cualquier relación con China, cualquier información a mayores que sepa de los ciudadanos europeos, podrá ser utilizada si se recrudece el conflicto internacional, geopolítico, de momento económico. Países como Alemania, como Francia, pusieron trabas a esa expansión, pero en España parece que hay quien apuesta por lo contrario. Zapatero es lobista para China, claramente. El Confidencial publicaba esta semana algunas informaciones muy interesantes al respecto de un lobby que montó en España Zapatero, o en el que perteneció con una persona vinculada al régimen chino, al que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, hizo seguimiento por sus presuntas o posibles, mejor dicho, actividades no demostradas, pero sospechoso de espionaje. Y llama la casualidad porque Huawei, en su labor de lobby, contrató a Víctor Aldama también. Y Huawei fue cliente de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Estas son las mentiras del día a día y estas son las infamias del día a día con las que nos obsequia, nos otorga nuestra clase política y esos expolíticos que tienen una labor tanto en España como fuera que desde luego nos resulta inquietante. Y aquí me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero. Conocíamos también estos días algo que creo que merece la pena comentar básicamente por atender a una reflexión. Porque nos comentaba Andrés en la entrevista que una de las claves de estos regímenes que ganan unas elecciones o que se mantienen en el poder ganando elecciones, pero a la vez van restringiendo los derechos de la oposición y de los ciudadanos, es la de ir tomando poco a poco el control o ir conquistando como hiedras, como plantas trepadoras, las diferentes instituciones del Estado. Y aquí ha sucedido. De hecho, ves en esta imagen algo que trascendía este jueves.
El CIS de Tezanos dispara al PSOE y hunde al PP tras la polémica de la subida de las pensiones. Mientras la totalidad de las encuestas de todas las empresas especialistas en demoscopia afirman que entre el Partido Popular y Vox están entre 190 y 200 escaños la suma, de repente el CIS de Tezanos, institución conquistada, pagada por los españoles pero al servicio del PSOE, y lo digo así, al servicio del PSOE, le da una clara ventaja a Pedro Sánchez sobre la oposición. Si solo pasara en el CIS, esto sería simplemente una cuestión de incluso cómica, nos podríamos reír. Pero es que esto sucede en una buena parte del Estado. Los jueces son la clave. Y hay muchos jueces libres que están investigando. Están dando alas a casos de corrupción que afectan al gobierno. Pero la Fiscalía General del Estado ya es de ellos. Y la forma completamente escandalosa en la que la están manejando debería hacernos, por lo menos, provocar una reflexión. José Miguel Contreras, que es el gran asesor de comunicación del gobierno, empresario que está forrado, entre otras cosas con contratos que consiguieron sus empresas con Radio Televisión Española, hablaba así del caso, es una absoluta desfachatez, y hablaba así del caso del fiscal general del Estado en la cadena SER. Visto lo visto, todavía con más justificación, creo que hizo extraordinariamente bien en borrar absolutamente Claro. todo, porque sabía lo que iba a ocurrir. Sabía lo que iba a ocurrir porque esto forma parte de un contexto general que es lo que al final conviene que todos tengamos en la cabeza. Porque el hecho en particular al que tanta importancia se le está dando, recordemos una y otra vez lo que es revelación de un secreto, lo cual parece que atenta a todos los principios democráticos por parte del fiscal general del Estado. Uno, un secreto que se ha demostrado que no lo era, porque varios periodistas ya lo habían hecho público y era conocido por cientos de personas. Hay que ver la desfachatez con la que actúan los bien pagados. Han tomado Telefónica después de gastar 2.300 euros de dinero de los contribuyentes. Han nombrado a su presidente, una empresa que era privada y que ahora depende de la SEPI, pública. Han tomado Correos, han tomado Renfe, han tomado Adif, han tomado AENA, han tomado Radio Televisión Española. La razón para la cual la gente ha votado a Donald Trump, entre otras opciones autoritarias, porque en todas partes cuecen fachas, la voy a explicar yo ahora y aquí. Fíjate tú la suerte que habéis tenido conmigo. A ver, vamos a ver. El personal ha votado a Donald Trump porque votarle es muy fácil. Votar por cualquier otra opción es una complicación de cojones. Requiere un esfuerzo que pa' qué. Porque hay que conectar la lucha de clase obrera y la justicia económica con las reivindicaciones cívicas inclusivas. O sea, conectar sindicalismo con wokismo. Fíjate tú qué complicación. Yo aquí no voy a defender en absoluto lo que ha sucedido con otros gobiernos. Simplemente te quiero decir que Aznar situó en Caja Madrid o en Telefónica amigos suyos. Ha sucedido durante todas las etapas. Conciben el Estado prácticamente como un botín que repartirse, que manejar, que está lleno de asientos que se pueden llenar con personas con las que tienen deudas, con las que tienen simpatías. O incluso, además, incluso con enemigos a los que callar la boca. Sucedió, por ejemplo, cuando a Óscar López le situaron en Paradores. ¿Por qué ahí? Porque Óscar López era una vertiente contraria del partido y mejor bien pagado que hablando o haciendo ruido. Todo esto lo pagas tú. Es decir, esto no se paga con el dinero del PSOE. Los sueldos públicos se pagan con el dinero de tus impuestos. Tú que cobras el salario mínimo, que sepas que una parte, aunque sea, va para pagar los sueldos de sus enchufados. Han perseguido a los medios de comunicación contrarios, han tomado el control de los medios de comunicación públicos. Hasta los programas de humor, como el que ves de Televisión Española, meten política. Hasta la batalla por las noches entre La Revuelta y El Hormiguero la han politizado. Broncano, Palomotos. Hasta ahora por las mañanas intentan hundir a Ana Rosa Quintana porque en muchos casos no les da la razón. Yo no soy espectador de ninguno de esos programas. Pero como quieren abajo firmantes solamente, no les vale la equidistancia. O no les vale, por supuesto, lo crítico. Quieren politizar todo. Quieren tomar el control de cada uno de los espacios de la esfera pública. Y premian a auténticos impresentables.
esta noticia, que también era de The Objective, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez ficha a por cierto, el jefe de gabinete que hizo una tesis doctoral sobre la ética de la mentira, la ética del engaño, perdón, y ha fichado a este ser, que se llama Idafe Martín Pérez, como asesor para Moncloa. Este tipo, que tantos insultos, por cierto, me ha dedicado a mí también, que nos llamaba ultras a los que hacemos B1, que trajo aquí a España el término francés fachosfera, acuñado allí en Francia, mejor dicho, lo adaptó, que se ha dedicado a perseguir en sus redes sociales y en artículos en El País del grupo Prisa qué proyecto aquel intelectual decían, y en lo que ha terminado, dando espacio a los José Miguel Contreras y dando espacio a los Idafe Martín Pérez. Nos han llamado de todo. Se han metido con nuestro aspecto físico, con nuestro trabajo periodístico. Nos ha insultado día a día desde hace 2 años, este tipejo. Idafe Martín Pérez. ¿Podemos volver a poner su foto, Iván? Ahí le tienes. Canario. Un auténtico agitador, un auténtico comisario político, una auténtica vergüenza para la profesión periodística, que después de darnos ejemplo y aleccionarnos durante tanto tiempo, insultarnos personalmente, reitero, le han dado un puesto en el gobierno. Idafe, te lo has ganado. Pero eres un indeseable. Y eso que te han dicho tantas veces se traduce en cosas como esta que decías, cuando nos comparabas con ratas. Ratas, cucarachas, feos. Nos has llamado de todo. Es verdad, una es evidente. O sea, si me llamas feo y calvo, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Pues sí, enhorabuena. Qué bien ves, aunque no lo parezca. Reitero, ¿cómo has pillado puesto, eh? ¿Cómo has pillado un puesto del gobierno? 800 asesores tienen en Moncloa. El gobierno con más asesores de la historia. Todo para controlar el mensaje. Todo a cargo de los españoles, a costa de su bolsillo. Todo lo pagas tú. La fiesta del PSOE, del gobierno de Pedro Sánchez, la pagas tú. Hay casos completamente graves, como el mero hecho de reconocer una singularidad a Cataluña que a lo mejor hace que el médico, a ti, la próxima vez que vayas, o la próxima vez que vaya tu familia, en vez de tardar 15 días, tarde 30 en darte cita. Así hemos pagado la fiesta de este gobierno. Seguramente no le quede mucho, o sí, no lo sé. A lo mejor le quedan unos años. Con el que venga, si cae en estos mismos errores, si continúa con esta espiral de apropiación y degeneración del Estado de Derecho, seremos igual de duros o más. Pero esta es la etapa del sanchismo. Y aquí desde el año 2018, en estos 7 años, han pasado cosas. Entre otras, que nos han perseguido por intentar contar lo que hay. Por intentar hablar de sus tropelías y de sus asuntos oscuros. A los comisarios, como Idafe, los han premiado. A los empresarios, como José Miguel Contreras, los han dado programas. 30 millones de euros de contratos con Radio Televisión Española de la coproductora, subproductora. Le vamos a dedicar el programa de la semana que viene, por cierto. Y mientras tanto, a nosotros, a los que hacemos periodismo, o a los que intentamos por lo menos contarte con humildad, a veces con acierto y a veces no, así está reconocido lo que ocurre en el país, nos han intentado asfixiar. Pero aquí seguimos. Y aquí seguiremos. Y el viernes, espero que estés aquí, porque te vamos a hablar de este empresario, que tiene más poder y tiene más influencia sobre la opinión pública de la que tú pareces. Mientras tanto, quédate, de la que tú crees, mejor dicho. Mientras tanto, quédate, porque aquí en Vivo Media vas a encontrar cada día programas que te van a hablar, te van a analizar la situación de España y seguro que te van a dar pistas para que dentro de esta habitación a oscuras puedas por lo menos ver algo de luz. Aquí en Lo que no te han contado te esperamos la semana que viene, viernes, como siempre, a las 9 de la noche. Gracias y hasta la semana que viene.